Muy buenos días, amables seguidores. Desde el módulo Cultiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, les damos la bienvenida a este evento. Antes de empezar con este webinar, queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes hacen posible este evento y también el proyecto Acacia, ¿no? Queremos expresar nuestro saludo a Erasmus Plus y a la Unión Europea, al Consorcio Acacia, a Olga Lucía León Corredor, coordinadora general de la red, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, a Luis Alexander Castro Míguez por la coordinación de los diferentes espacios que nos permite llegar hasta ustedes. También a Bernie Alejandra Daza de la Universidad Pedagógica Nacional por facilitar este acceso, dar soporte a la plataforma y llegar lo mejor posible a vuestros receptores. Del mismo modo, queremos saludar a Gladys Molano Caro de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en general al equipo de asistentes del Centro Acacia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por gestionar cada una de estas actividades y llegar hasta esta jornada con éxito. Y obviamente agradecer a todos ustedes por vuestra participación. Esperamos que el webinar que hemos presentado esté a la altura de las circunstancias. Desde el equipo Cultiva del CADEP San Marcos, equipo que está conformado por la profesora Esther Espinosa del Departamento de Literatura, por el profesor Edgar Álvarez Chacón, también del Departamento de Literatura, el profesor Sabino Pariona, del Departamento de Lingüística, el profesor Jesús Sánchez Ortiz, del Departamento de Física, de Ciencias Físicas, y de quien habla, también reciban ustedes el saludo y la bienvenida. Por favor, la siguiente diapositiva es nuestra universidad. Tienen ustedes ahí una imagen de nuestra universidad, nuestra querida Decana de América desde Lima, Perú, y también somos portadores en este momento de un saludo de ella. La siguiente, por favor. El momento en que nos desenvolvemos en el mundo, ¿no? El momento en que nos desenvolvemos en el mundo nos llevó a repensar, dado que de un momento a otro entramos a el trabajo virtual, nos llevó a repensar el trabajo pedagógico. De manera que el equipo consideró un reto la elaboración de diseños didácticos atendiendo las necesidades académicas de los estudiantes, atendiendo sus posibilidades de accesibilidad, atendiendo la comprensión de que las aulas se convierten en nuevos escenarios donde debe necesariamente articularse la dimensión humana y cultural. Desde esta perspectiva, el equipo Cultiva propuso o se propone que toda acción pedagógica haya sustento en lo que hemos planteado en los referentes curriculares alternativos. De manera que el equipo Cultiva se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo desenvolver la evaluación final o las evaluaciones en general de las asignaturas de manera que el alumno investigue, porque eso le va a dar un aprendizaje significativo, construya un género discursivo, que es parte de lo que la escritura académica en el nivel superior demanda: construir, acompañar, dirigir al profesor. No basta decir, esta es la tarea y hágala.
Entonces, ¿cómo construir un género discursivo que exprese creatividad, que permita desarrollar su competencia lingüística, su competencia discursiva y que se vincule a su ánimo, a sus sentimientos? De esta manera, el equipo Cultiva consideró que corresponden a la formación profesional en didáctica los referentes que sirvan de marco a nuestra acción pedagógica. Tienen ustedes ahí el número de los referentes curriculares que hemos utilizado para esta jornada. De manera que lo que ustedes van a ver a continuación es el resultado de lo que el equipo fue orientando y el profesor Sabino Pariona y quien habla llevaron a la práctica en los cursos. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro moderador, al profesor Luis Alexander. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática de profesión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es estudiante del doctorado interinstitucional en Educación en la Universidad Francisco José de Caldas. Su trayectoria como investigador de propuestas curriculares en torno al desarrollo del pensamiento matemático, director y evaluador de trabajos, nos permite saber que en esta ocasión nos va a llevar esta mesa con éxito. Asimismo, mencionamos que él es coordinador de procesos formativos y administrativos en el área de matemáticas en situaciones educativas y a nivel nacional en el Ministerio de Educación. Actualmente se desempeña como coordinador en el Colegio Brisas del Diamante. Entonces, con ustedes dejo a Luis Alexander Castro. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, profesora Esther, muchas gracias por su presentación. Bienvenido al profesor Sabino y a este espacio, a todos los asistentes que en este momento nos acompañan. Bueno, a los estudiantes Natalia Gutiérrez, Iván Ucharima y Francisco Pereda, a este espacio de socialización, del pensar al sentir y al hacer en Acacia. En el cual viviremos o podremos conocer experiencias, como lo decía la profesora Esther, en la evaluación en los cursos de quechua y de fonética y fonología del español, quienes nos compartirán sus producciones, propuestas por los docentes que ya he nombrado, en el marco de la formulación de ambientes de aprendizaje accesibles y afectivos. Bueno, la agenda prevista será desarrollada en 5 momentos. Inicialmente tendremos una presentación de las experiencias. Posteriormente haremos unas preguntas al equipo panelista. Intentaré en un tercer momento hacer una intervención rescatando estas ideas que podemos tener desde las experiencias. Y en un cuarto momento vendrán o daremos la oportunidad de preguntas por parte de los asistentes. Recuerdo en este instante a quienes nos están siguiendo, qué importante es que nos puedan desde el chat acompañar con sus inquietudes y asimismo enriquecer este espacio de reflexión. Y finalmente tendremos el cierre. Como lo decía, importante aquí a los panelistas, pues hay un tiempo prudencial, 5 minutos, para que puedan hacer su intervención. Pensar en ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de afectividad constituye una preocupación no solo de los profesores de preescolar, básica, primaria, secundaria, sino de estudiantes y profesores de las instituciones de educación superior en América Latina y en el mundo, diríamos. Con gran reto, como lo afirmó la profesora Esther, el de elaborar diseños didácticos atendiendo las necesidades académicas
de los estudiantes, ¿cierto? Sus posibilidades de accesibilidad, la comprensión de que las aulas se conviertan, esto es muy importante allí, ¿no? En escenarios donde se articule la dimensión humana y cultural. Con ello, damos inicio a nuestro primer momento. Permítame, por favor, le doy la bienvenida al profesor Sabino Pariona. Él es educado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, docente del Departamento de Lingüística de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿cierto? Tiene una trayectoria de más de 18 años como docente de la Universidad Nacional, en mención, en la Cátedra de Enseñanza de la Lengua Quechua, en diversas facultades de la universidad. Bienvenido, profesor Sabino. Bien, buenos días. Para mí es sumamente grato participar en este evento que me permite hacer conocer la experiencia de la enseñanza y la evaluación de esta lengua, el quechua. Previamente, hay necesidad de contextualizar el contexto en el cual se enseña la lengua quechua. En primer lugar, tener en cuenta el contexto. El Perú, como bien seguramente están enterados, es uno de los países con mayor diversidad, ¿no?, cultural y lingüística. Encontramos ahí, ¿no?, registrados 55 pueblos originarios, 47 lenguas, ¿no?, igualmente originarias, que son habladas por más de 4 millones de personas, tanto en la costa, sierra, como en la selva. La lengua amerindia más hablada en el Perú es el quechua, ¿no?, que tiene aproximadamente hablantes entre 3.800.000, ¿no?, que constituyen pues el 13,6% de la población peruana. Un hecho particular que hay necesidad de resaltar, porque esto tiene que ver con la enseñanza del quechua, es la situación económica social de esta población quechua hablante, y diríamos en general de las poblaciones originarias, ¿no? La situación económica y social de esta población se caracteriza sobre todo por una pobreza estructural diríamos que se arrastra, ¿no?, que se arrastra digamos, en todos los periodos de la historia, ¿no?, de la historia, en este caso del Perú, desde la época, ¿no?, poshispánica, perdón, desde la época hispánica. Entonces, la pobreza es lo que, digamos, caracteriza la situación económica social de esta población, ¿no?, centrada sobre todo en regiones como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho. Decía que esta característica tiene que ver con la enseñanza del quechua, puesto que esta condición de pobreza, de marginación, ha generado prejuicios lingüísticos en contra del quechua, en contra de la cultura quechua. Esos prejuicios influyen en el interés por el aprendizaje por parte de los alumnos, por parte incluso de los padres de familia, por enseñar esa lengua a sus hijos. Y asimismo, una autopercepción negativa con respecto al quechua. Pues, como ustedes podrán deducir, ¿no?, constituye un gran escollo, un gran obstáculo en la enseñanza del quechua. Obstáculo que el docente tiene que enfrentar prioritariamente. De lo contrario, no se va a poder generar interés, no se va a poder generar afectividad, ¿no? Este es un primer escollo, repito, muy importante, muy decisivo en el aprendizaje del quechua. Luego tenemos ahora, ¿no?, un nuevo contexto que acentúa los problemas, digamos, los problemas en cuanto a la población y en cuanto a los alumnos. Uno de los problemas básicos es la deserción de los alumnos. Ya lo han dicho, tenemos cifras, digamos, recogidas hasta el momento, ¿no?, por el Ministerio de Educación, de 174.000 jóvenes, ¿no?, de estudios superiores
que han desertado. Igualmente, otro problema, lo que se afronta es la tensión didáctica. Una declaración bastante frecuente en los alumnos es que, si bien es cierto que los profesores conocen su tema, sin embargo, no saben enseñar. No saben enseñar. Eso está reflejando, ¿no? Está reflejando esta tensión didáctica que es necesario superar. Por otro lado, ¿no? Otro problema que afecta es el bajo rendimiento, ¿no? Y los problemas propios derivados ¿no? de las clases virtuales. La conectividad, los equipos que utilizan los estudiantes, ¿no? Una gran mayoría utiliza teléfonos y pocos, ¿no? Los laptops. Por otro lado, los alumnos viven muchas veces en zonas donde no hay posibilidad de tener internet. Problemas, pues, que afectan la enseñanza. Es necesario, ¿no? Es necesario enfrentar. Frente a esta situación, ¿no? En el equipo Cultiva, con el asesoramiento del equipo Cultiva, en ese contexto, ¿no? Me pregunté, ¿cómo evaluar las habilidades lingüísticas? Comprender, hablar, leer y escribir en la asignatura del quechua. ¿Cómo incorporar géneros discursivos que expresen creatividad y afectividad? ¿No? Frente a este problema, recurrí pues a los referentes curriculares de Acacia, sobre todo al referente curricular, ¿no? Que está enmarcado en el referente 14 de lenguaje, que nos señala que hablar, escuchar, leer y escribir son acciones discursivas básicas para la interacción social, sociocultural y para la actividad intelectiva. Orientado por este referente, ¿no? Se planteó la evaluación en términos de redacción de textos, elaboración de audiovisuales y glosas de imágenes, más aún tratándose de alumnos de comunicación social. Entonces, la propuesta de evaluación fue redactar un texto, un contenido de situaciones propias del mundo andino, situaciones propias de los quechohablantes, situaciones cotidianas. Y luego los alumnos, dada esa recomendación, redactaron oradores de textos en quechua, luego del cual, en todo este proceso hubo acompañamiento docente con sugerencias tanto en el léxico, en la gramática, en las estructuras, etc. Una vez elaborado el texto, evaluaron sus compañeros juntamente con el profesor, ¿no? Lo cual pasó a la redacción final del texto. Luego se pasó a la elaboración del video. Que también fue evaluado por sus compañeros. Finalmente pasó a la elaboración y entrega del video. Todo este proceso me ha permitido, ¿no? evaluar integralmente, ¿no? el aprendizaje desarrollado durante el semestre 2021. ¿No? Puesto que la escritura del texto ha estimulado no solamente el aprender, no solamente el conocer, sino transformar el conocimiento. Me parece que eso fue, ¿no? la acción fundamental en este proceso de evaluación. Muy agradecido, muchas gracias. Profesor Sabino, no, agradecerle a usted este inicio. Nos permitirá, entre otros aspectos, reconocer, usted lo ha nombrado, ¿no? Esa transformación del conocimiento. Elementos como tener en cuenta el contexto, la situación social y esta condición, ¿no? de marginación, esta condición de pobreza. Quisiera rescatar y resaltar
este aspecto que usted nos ha mencionado, ¿no? La formación del profesorado de lenguaje y comunicación ha de permitirle de hablar, escuchar, leer y escribir sus acciones discursivas básicas para la interacción sociocultural. Y por eso pues doy la bienvenida, ha de permitirle a los estudiantes, por eso le doy la bienvenida en este momento a Natalia Gutiérrez. Ella es estudiante de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa su sexto semestre para obtener su título de comunicadora social. Se especializará en comunicación organizacional. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Natalia Gutiérrez, yo soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad San Marcos. Como ya mencionó el profesor, en el curso de Quechua realizamos distintos contenidos comunicativos y uno de ellos fue pues un video que está narrado en quechua y con subtítulos en español, ¿no? Esta asignatura, esta tarea en particular fue muy interesante para mí, fue un buen ejercicio porque mientras estaba aprendiendo el idioma quechua también estaba aprendiendo a manejar esta herramienta de edición, pues no, que es de videos, que es en lo que futuramente también voy a ir desarrollando en mi vida profesional. Una de las cosas más difíciles al momento de hacer este video fue justamente este proceso de traducción, ¿no? Porque el idioma quechua es un idioma que suele tener algunas redundancias, ¿no? Pero con el acompañamiento del docente esto se pudo superar, ¿no? Y bueno, el video que se va a presentar a continuación es un cuento que se titula Marcelina y que es una historia que a mí me pareció muy importante relatar, muy importante ponerla, ¿no? Justamente en pantalla, ya que muestra la realidad de muchos jóvenes quechohablantes, ¿no? Yo soy nieta de una familia migrante que justamente ha pasado por este mismo proceso que a continuación se va a mostrar en el video y que me parece que es muy importante que la gente conozca y que se pueda difundir, ¿no? Entonces ahora les dejo con el video. Warmayaras kaspaymi, kay wawakunahina ñuqa iskulata riqkarqani. Manaraq punchaw achikyachkaptinmi mamay hatarichiwaq karqa. Aw Marcelinacha, hatari, ñam achikyachkamña, achkam rirananchik, nispa. Chaynam sapa punchaw karqa, domingo punchawpas ancha temprano hatariq karqani. Temprano hatarispa mamayta yanapaq kani, tukuy ima warmi ruraypi. Pukyumanta puyñupi yakuta apamuq kani, tullpapi yakuta timpuchiq karqani. Chaymantaqa ñañayta hatarichispa pachachiq kani, chukchantapas simpaq kani. Mamayqa mikuytan yanukuq karqa, yapayku mikunaykupaq. Mikuspañam taytay llamkaq riq karqa. Mamaypas allquchaykunawan kuska uwihakunata hanay urqupi michiq karqa. Ñuqaqa ñañaywan kuska miskuyllata riq kaniku. Payqa suqta watachayuqmi karqa. Chaymi makinmanta iskullata pusaq kani. Iskullaykupiqa iskay maestrallam yachachiwarqaku. Huk maestram primerupaq, segundupaq, tercer gradupaq karqa. Hukqa cuartupaq, quintupaq, sexto gradupaq karqa. Sexto gradukaman estudiarqani. Mana llaqtaypi secundaria colegio kaptin taytay niwarqa. Aw Marcelina, yachasqayki hinam kay llantaqchikpi manan colegio kanchu. Tukurqunkiñam iskullaykita. Imatataq kaypi ruranki? Mamayki hinachu uwihata michinki? Chaypaqchu estudiarqanki? Mamaypas wiqi ñawintinmi kaynata niwarqa. Wawayay, anchatam kuyaykiku. Limata ripuy mamay. Chaypis achka colegiokuna kan, llankaypas kan. Chaymi wakin sipaskuna kaymanta Limata ripurqaku. Chaypis punchaw llankaspa tuta estudianku. Chaynatalla hampas ruray mamay. Chaynam Limata hamurqani. Kunanmi
Wihiñawintin tayta mamay niwasqanta yuyan. Iskay chunka kimsayuq watayuqñam kani. Pichqa watañam Limapi kani. Kaypin punchaw llank'aspa tuta historiachikani. Imaynaraq tayta mamay kachkanku. Imaynaraq ñañachay kachkan. Anchatan paykunamanta llakikuni. Bien, ese fue el cuento que se elaboró, así como mencionó el profesor, pasó por diferentes procesos, ¿no? Porque primero estuvo la redacción del cuento, luego la revisión, que estuviera bien redactado en el idioma quechua, luego hubo una traducción y finalmente se concreta en el video, ¿no? Algo que me gustaría resaltar de este video y del curso en general que se llevó fue que no solo estábamos aprendiendo el idioma quechua o bueno, también la edición de los videos, ¿no? Sino que a la par también estábamos aprendiendo la realidad justamente de estos pueblos, como ya mencionaba el profesor, ¿no? Que hay muchas dificultades, hay mucho prejuicio actualmente, entonces también nos estábamos nutriendo justamente de esta realidad cultural que me parece que es importante que de alguna manera llevemos pues no al mundo el conocimiento de que esto existe y que esto pasa. Natalia, muchas gracias por tu intervención. Bueno, definitivamente como lo has nombrado, aprendizajes desde varios puntos, ¿no? No solamente lo que fortalece tu formación o la formación que tienes en este instante, sino ese reconocimiento de la realidad sociocultural, ¿no? Quisiera rescatar aquí también la influencia del componente familiar, ¿no? Lo has nombrado que siendo nieta allí, viendo también o colocando en esta historia esa realidad cultural. Bueno, Natalia, ¿y nos podrías regalar alguna intervención en quechua a propósito de que vi ahí en el video que pues es tu voz, ¿no? La que está allí presente. Sí, sí, es mi voz, justamente. Bueno, un saludo para los que nos están viendo, ¿no? San Marcos Universidad Mantan Rimaikichik, Taita Mamakuna, Kai Universidad Ha Limapin, Perú Suyupi, Picha Pachak Watayugnio. San Marcos Universidad Pija, Yaja Kimsa, Chunka Waranja Lumnukuna. Hari Warmikuna, Castellano, Runasimi, Aymara, Shipiburi Mahkuna. Hamuichik San Marcos Universidad Man. Chaipin, Tukuy Sunjuikuan, Chaskisaikiko. Bueno, Natalia, gracias entonces a las personas que son quechua hablantes. Bueno, aquí el profesor Sabino nos podrá también ayudar, pero gracias por ese saludo, ¿no? Por ese saludo a este espacio. Bueno, Natalia, bueno, que sea en este momento, damos la oportunidad también a otro de nuestros estudiantes con todo este proceso de evaluación. ¡Qué riqueza! Me permito presentar a Iván Ucharima. Él es estudiante de la Escuela Profesional de Comunicación Social, ¿cierto? De la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa sexto semestre para obtener su título de comunicador social. Se especializará en comunicación audiovisual. Bueno, bienvenido, Iván. Sí, hola a todos. Soy Iván Charima Jerónimo, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola, yo también quisiera presentarles el video que hicimos en el curso del profesor Sabino Pariona, es el Quechua 3. Esta tarea fue traducida en clase. El profesor, con ayuda del profesor, nos dijo que utilicemos recursos de Internet a medida que podamos transformar este texto en un producto audiovisual para que sea más interactivo y podamos aprovechar las herramientas pues, que nosotros manejamos, porque así como somos estudiantes de comunicación social, también estamos aprendiendo a manejar otras herramientas y pues qué mejor que aprovechar esto y aprovechar también el conocer la papa, ¿no? Porque este video trata sobre la importancia de la papa y el cultivo en los Andes, en los Andes, ¿no? Yo les quiero presentar a continuación. Bien, vamos a reproducir el video.
Chunka waranja, wataña ñaupa llaqtamasinchik, papata tarpunku, Perú, Bolivia suyukunapi. Kunanja, llaja liu pacha suyukunapin, kay mikuyta tarpunku. Tukuy pacha suyukunapin, papaja ancha munasqa allin mikuy kasqanrayku. Achka unjuykunapaq allin remedio kasqanrayku. Papa tarpusqaqa chullallamantan achkata miran, pichqamanta iskay chunkakamapas miranmanmi. Papataqa maypipas tarpuchikmanmi. Marzo tiyuyus hatun hucha patamanta tawa waranja hanchis pacha, metro altukunapipas. Manan chuyallachu papaja, achkan llaja kimsa waranja papatan riqsinchik, ruyrukunata, suytukunata, hatunkunata, uchuykunata, qillukunata, llanukunata, yuraqkunata. Kaymi Huancavelicapi wakin papata sutinkuna, Yungay, Revolución, Duraznillo, Kichka Matanka, Llana Mangua, Yutupa Runtun, Yuraq Gaspar, Muru Gaspar, Payapa Anku, Chihchiwali, Runtus, Pucañahuipapi. Papa tarpunapaja, puntata alpata tikrana, chakmana, chakitanyawan, uta huwiswan. Tarpuypija, warmi harin llankanku, warmakunapas, machukunapas. Hari alpata tikraptin, warmija makinwan, muyata pampan. Sí, estamos en la mitad del video y a continuación también se va a presentar fotografías de cómo es este proceso en el cultivo y la cosecha de la papa, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a una familia, a cómo los abuelitos cuidan a los niños mientras los papás trabajan, y al final vamos a ver a toda la familia también cómo disfruta, pues, porque este trabajo no solamente es de una persona, sino en el mundo de los Andes es de toda la familia. Sigamos con el video. Wakin warmikunaja chakra patapin, miski takikunata takinku, llankajkuna kusisqa llankanankupaq. Wakinja mikuytan yanuchkanku. Wakinja ajatan llankajkunan aywichkanku. Machukunawan, pallikunaja, wawakunatan hatayuchkanku. Chaynan tukuy llankaymi, llapan ayu kuska llankanku. Sí, este fue todo. También quiero rescatar sobre la importancia también al momento de aprender quechua, también aprender sobre uno de nuestros alimentos insignias del Perú, que es la papa, ¿no? No solamente existe una variedad o pocas variedades, sino en el Perú existen más de 3.000 variedades de papa, y a la par que aprendemos de la traducción de un texto en quechua sobre la papa, también lo convertimos en un video tratando de explicar cómo es y cómo se vive en el mundo andino, el cultivo, la siembra de la papa. Y yo quiero finalizar diciendo una frase, ¿no?, en quechua de lo que hemos visto en el video, que es sobre la papa. Bien, les voy a mencionar. Manan chuyayachu papaja achkan, yaja quinza waranja papata gristinchi. Papata gristinchi. Conozcamos la papa, ¿no? Eso sería toda mi presentación. Gracias Iván. Y realmente esa invitación que nos haces tanto en la lengua quechua como en la lengua español, de conozcamos la papa, ¿no? Rescatar de tu trabajo o resalto ese ejercicio de indagación. Tú ya lo has mencionado, ¿no? No solamente adquirir un conocimiento alrededor de este producto insignia, como tú lo dices, ¿no? Del mundo de los Andes, donde la presencia de la familia es fundamental, sino que te permite, como lo has mencionado, fortalecer también esa identidad, ¿no?
esa identidad para promover esa interacción sociocultural que hemos mencionado. Bueno, muchas gracias, Iván, por tu trabajo. Bueno, a continuación, otro grupo de experiencias. A continuación, la profesora Esther Espinosa, ella es lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una trayectoria de más de 30 años como docente de la Universidad de San Marcos en la Cátedra de Lingüística y Psicolingüística en la Facultad de Letras y Educación. Es coordinadora del módulo Cultiva del CADET Acacia San Marcos. Profesora Esther, bienvenida. Tu micrófono está silenciado, profesor. Disculpen. Tranquila. Gracias. Bien, como acabamos de ver, el uso de los referentes curriculares nos ha servido para planificar la evaluación y abordar los aspectos concernientes a sus habilidades psicolingüísticas de hablar, leer, comprender, ¿no? En una lengua originaria que requiere es parte del patrimonio de nuestra nación. Y justamente en esa perspectiva de usar los referentes curriculares, el ejemplo del quechua nos muestra que no solo es posible usar estos referentes en la formación de docentes, sino que también se puede hacer extensivo en la formación de otras especialidades, como es el caso, por ejemplo, de los alumnos de comunicación social. En el caso nuestro, nos planteamos cómo evaluar el curso de fonética y fonología del español, dado que es un curso eminentemente práctico. ¿Cómo interpretamos la situación de pandemia que nos permita trascender los marcos de las evaluaciones tradicionales y en un nuevo momento le permita al profesor interpretar de mejor manera este triángulo didáctico, esta relación profesor-alumno, profesor-tema, alumno-tema, ¿cierto? Este triángulo didáctico en este momento necesita ser repensado, Si bien es cierto, son muy útiles las preparación en el uso de las plataformas virtuales, es junto con eso muy importante repensar, reflexionar sobre este triángulo didáctico y las nuevas condiciones de virtualidad. En la siguiente diapositiva, por favor, nos planteamos, como se ha señalado, cómo desenvolver la evaluación de la asignatura de manera que el alumno investigue, que el alumno estudie, lea y escriba en la asignatura. Es decir, sabemos que en la realidad, el ingreso a la universidad es un nuevo espacio en el que no solo van a aprender nuevos contenidos disciplinares los alumnos, sino que también tienen que construirse como sujetos discursivos de esa especialidad, tienen que aprender a leer textos de esa nueva especialidad, tienen que aprender a hablar como hablan los miembros de esta nueva comunidad académica. Entonces, esa era la preocupación, ¿no? ¿Cómo desenvolvemos la evaluación? De manera que el alumno investigue, el alumno construya un género discursivo, ¿no? El concepto de género discursivo para nosotros es muy importante porque
el alumno, el futuro profesional en cualquiera de las áreas, va a construir géneros discursivos específicos de la comunidad profesional. Entonces asumimos que los prototipos de uso de los referentes curriculares, en particular los prototipos para escenarios micro, que son guías que van a orientar el trabajo en el diseño de asignaturas, ¿no? Nos podían servir de fundamento para estructurar la evaluación de esta asignatura. En ese sentido, planteamos que es necesario incorporar la lectura y la escritura como herramientas que se van a desarrollar y se van a transformar y van a cualificarse durante toda la vida de las personas. Y durante la formación académica, en este nuevo espacio, con los conocimientos, con el estado en el que tienen la lectura y la escritura, deben continuar la etapa superior. Entonces, consideramos dentro de este prototipo de diseños didácticos la necesidad de desarrollar la competencia discursiva y la competencia lingüística como resultado de la incorporación de los contenidos disciplinares, ¿no?, a la luz de la lectura y la escritura. Es decir, nos planteamos el problema de integrar en la evaluación la necesidad de emplear la lectura y la escritura para aprendizajes significativos. ¿Podríamos ver la siguiente diapositiva, por favor? Nos interesa particularmente el referente 19. En general, el equipo consideró que todos los referentes curriculares relacionados con la didáctica podían servir plenamente como marco para la reflexión. Particularmente el referente 19L, que considera que la evaluación en su condición de acción didáctica es escenario y fuente para la comprensión del efecto formativo, ¿no?, que supone el desarrollo de procesos de aprendizaje en contextos de diversidad. Entonces, este momento es muy rico en diversidad, ¿no? O sea, la diversidad cultural, la diversidad sensorial y la diversidad social en este momento, ¿no?, es más evidente. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo evitamos la deserción? ¿Cómo elevamos el bajo rendimiento? ¿No? Esas fueron las preocupaciones que nos llevó a configurar esta manera de evaluar. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. De manera que en ese contexto planteamos una consigna, ¿no? Le planteamos a los alumnos la necesidad de elaborar un documento. Pusimos el término documento en general, pero eso implicaba un tríptico, una historieta, un ensayo breve o el texto que ellos quisieran. Manejamos el término documento y texto sin entrar al debate de la terminología en la lingüística textual. Entonces, lo que le planteábamos era que se explicite unos aspectos que tenían que ver con el origen de la lengua, la época, unos procesos que den cuenta de la evolución de la lengua, ¿no?, donde se habla, es decir, especificamos algunos aspectos que tenían que ver con la lengua misma, ¿no? Es decir, habíamos desarrollado ya en la primera parte del curso la descripción del sistema fonológico de la lengua española, su variación fonética en términos de coarticulación o en términos de variación alofónica, social, geográfica, y
dejamos para la parte de evaluación final la historia. De manera que sobre el contenido, sobre la bibliografía también se determinó y el resultado fue 35 trabajos presentados, de los cuales el 90% presentó infografías muy bellas, muy completas, y cada una de ellas sustentaba el punto de vista del alumno. Y cada uno de ellos explicaba por qué lo hizo de esta manera, explicaba las condiciones de sus interlocutores. Es decir, la relación emisor-receptor era interpretada para la construcción de su texto. Bien, yo quiero presentar el trabajo de Francisco, quien obtuvo el mejor calificativo porque integraba los aspectos discursivos y la intención comunicativa, ¿no? De mejor manera. Dejo con ustedes entonces a Francisco, quien es alumno de la Facultad de Educación de la especialidad de secundaria. Bien, adelante, por favor. Buenos días con todos, ya me presentaron, soy Francisco Pereda Blas, estudiante también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero a diferencia de mis compañeros predecesores, yo pertenezco a la Facultad de Educación con mención en Lengua y Literatura. Justamente el semestre pasado llevé el curso Fonética y Fonología del Español con la profesora Esther Espinosa Reategui, y ya para finalizar el semestre y como trabajo último, la profesora nos pidió que elaboremos un material didáctico que dé cuenta sobre el origen, la evolución y también la actualidad del idioma español. En mi caso, como mencionó la profesora, yo opté por elaborar una historieta con los personajes El Gato con Botas y Burro, personajes muy famosos de la película Shrek. Y la temática que propuso la profesora se desarrolla a través del diálogo entre estos dos personajes. La profesora Esther Espinosa nos facilitó la bibliografía, sean textos y también algunos videos de YouTube para documentarnos. En el caso de la historieta, esta está basada en el capítulo 5 del libro Introducción a la Lingüística Española y también recogí algunos datos del Instituto Cervantes. La historieta inicialmente estaba pensada como un material gráfico para leerse y quizás también para imprimir y repartir. Pero ya para efectos de esta exposición es que lo convertí en un material audiovisual, es decir, le agregué voces y lo hice a través de un video. El resultado de mi trabajo lo veremos a continuación. Adelante, por favor. Gato, ¿por qué no hablamos igual? Lo que sucede es que hablamos diferentes dialectos. Pero los dos hablamos español, ¿verdad? Pues claro, chaval. ¿Y cuándo apareció el español? El español apareció en el siglo X, pero es fruto de una larga evolución. Proviene del latín vulgar, por eso se dice que es una lengua romance. ¿Y cómo llegó el latín a España? Fue en el siglo II a.C. Los romanos conquistaron mi país. No estaba vivo si no hubiese desenvainado mi espada. ¿Antes del latín habían otras lenguas en España? Claro, burro. Antes del latín existían el vasco, el íbero, el lusitano y el celtíbero. Incluso hay quienes afirman que el español actual proviene del celtíbero y no del latín. Y eso no es todo. Luego también llegaron los visigodos y en el siglo VII los árabes. Todos ellos influyeron en el español. ¿También el árabe? No lo sabía. Pues creedme, palabras como Andalucía, elixir, mazmorra, tienen origen árabe. ¿Y qué pasó luego? Reconquistamos la península. Los árabes fueron expulsados totalmente en 1492. El reino de Castilla lideró la reconquista. Por eso, el español que hablamos proviene de esa región y a nuestra lengua también se la conoce como castellano. Ahora que lo recuerdo, Colón también llegó a América en 1492. Exacto, y fue así como el español llegó a América. Sin embargo, la imposición del español provocó la extinción de lenguas nativas americanas,
Felizmente aún sobreviven lenguas importantes como el quechua en Perú, el náhuatl en México y el guaraní en Paraguay. Esos países deben valorizar sus lenguas originarias. Gato, ¿a qué no sabes en cuántos países el español es el idioma oficial? En 21, España, Perú y Guinea Ecuatorial en África. Pues claro que lo sé, chaval. Además, el español se habla de manera no oficial en otros países. Mirad este mapa. El español también se habla en Brasil, Estados Unidos, Rusia y otros tantos países, aunque no como idioma oficial. Gato, ahora que lo recuerdo, conozco algunas palabras en latín. ¿Habláis en serio? Bueno, aquí, como podrán apreciar, ¿no?, en el fondo de las viñetas se ha cambiado la escena. En la primera parte, los personajes se desenvuelven en un bosque, pero aquí ya los encontramos viajando en un barco. Esto se debe primero porque me había quedado sin escenas y entonces tuve que recurrir a cambiar de ambiente, pero aproveché este cambio, ¿no?, de escenario también para cambiar de tema. En la primera parte de la historieta hablábamos sobre el origen del español, la influencia del árabe, cómo llegó el español a América. Y en esta parte los temas que prosiguen son los siguientes. Escuchemos, por favor. Decidme algunas palabras que yo te explicaré cómo cambió el latín al español. ¿De veras, de veritas? Por ejemplo, farina, filú y fava. Escuchad con atención. En español serían harina, hilo y haba. Si te dais cuenta, la F cambió a H, de farina a harina. A este proceso se le llama aspiración. Mirad este cuadro. Podemos reconocer 3 etapas. El latín evolucionó al castellano medieval y luego este al español. ¡Wow! ¡Qué interesante! También recuerdo terra, centu y focu. En español significan tierra, viento y fuego. En esos casos, las vocales se diptongaron, es decir, se convirtieron en 2. Por ejemplo, terra a tierra. Gato, burro, ¿de qué tanto hablan? Ya hemos llegado. Por fin veré a Fiona. Bueno, como pudieron apreciar, ya en la segunda mitad, Gato y Burro nos hablan sobre algunos cambios fonológicos del español medieval al español moderno. Y como colofón está la intervención también de Shrek. Para finalizar ya con mi presentación, quisiera valorar esta propuesta de evaluación, porque generalmente en las universidades, para evaluar a los alumnos, se toman exámenes, se dejan monografías, la redacción de algún ensayo, exposiciones, ¿no? En este caso, se ha tratado de una metodología totalmente nueva y la riqueza de este trabajo, de esta asignación, es justamente porque permite al estudiante elegir y hacer uso, como dijo la profesora, de géneros discursivos y a través de ellos nosotros, los alumnos, demostrar nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Francisco, gracias a usted por compartirnos esta experiencia. Bueno, rescatar de este segundo bloque, lo llamaría así, ¿no? Desde la profe Esther y su intervención, ese reto didáctico, ¿no?, que ellos se plantearon y con lo que hemos podido observar con tan magníficas experiencias, consideramos, o en particular, puedo rescatar que efectivamente están promoviendo esta idea de que el estudiante inicie ese proceso de indagación, ¿no?, de investigación, ustedes le han llamado allí, de que estudie, lea y escriba. Se ha evidenciado, ¿no?, como sujetos discursivos, ¿no?, ustedes allí lo nombraban. Bueno, las producciones elaboradas hasta el momento, lo que hemos observado de los estudiantes, podrían constituirse quizás en dispositivos didácticos que favorecerían el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso de la lengua, como lo han mencionado en cada uno de sus aspectos. Bueno, con la intervención de Francisco y él, digamos, ya dándonos allí unas herramientas, o mejor, esa reflexión de lo que le ha aportado, nos permite dar paso a este segundo momento, que tiene que ver con una pregunta a los panelistas. Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, donde se manifiestan las preocupaciones, como lo he afirmado, tanto de profesores como de estudiantes, sobre cómo desarrollar una competencia discursiva, ¿cierto?, y lingüística, incorporando contenidos disciplinares
y teniendo de base herramientas de lectura y de la escritura, es que se plantea la siguiente pregunta. Invitaría al profesor Sabino, quien nos ha ilustrado inicialmente con todo este elemento y todo este reto que desde su curso se han puesto y teniendo como referencia, valga la redundancia, los referentes curriculares. Quisiera que profundizáramos desde su rol como docente. ¿Considera que la escritura entonces de textos en quechua por parte de usted y de sus estudiantes mejora el aprendizaje? ¿De qué manera lo mejora? ¿Cuáles serían esas sugerencias? Usted como profesor, porque quizás en este momento pueden existir otros profesores con esta misma preocupación de cómo mejorar quizás la enseñanza de esta asignatura en particular. Gracias, profesor Sabino. Bien, en primer lugar hay que ubicarnos en qué contexto, en qué situación estamos. Una situación bastante especial, ¿no? Es una situación de pandemia que ha hecho que todos nosotros reflexionemos en torno a esta nueva situación de cómo abordar la enseñanza, de cómo abordar la evaluación. Es en este nuevo contexto como la reflexión me permitió orientarme a este tipo de evaluación, considerando la lectura y la escritura. Considero que la escritura, en este caso de los guiones, permitió a los alumnos, o permitió al profesor evaluar todo el aprendizaje desarrollado en todos los conocimientos, el aprendizaje, la práctica desarrollada en las clases, pero sobre todo permitió al alumno transformar ese conocimiento. Eso me parece lo más importante, transformar, ¿no? Transformar convirtiendo, transformar, ¿no? Convirtiendo esos conocimientos o adaptando esos conocimientos a una nueva situación, a un nuevo contexto. El contexto definido, pues, por la composición, por la composición textual y por la composición del video. El alumno ha tenido que recurrir, el alumno ha tenido que revisar todo aprendido, revisar, ¿no? Y al mismo tiempo ha tenido que, ¿no? Aplicar, adaptar, es decir, transformar ese conocimiento en una nueva situación. Eso enriquece el aprendizaje. Entonces, aquí hay ¿no? Una relación bastante importante, ¿no? En la evaluación. Investigación, aplicación, indagación, aplicación, indagación, una relación dialéctica que permite, pues, como decía, transformar el conocimiento. Me parece que como una primera experiencia es muy alentador, ¿no? Una primera experiencia es muy importante, ¿no? Creo que se ha logrado lo que se quería, ¿no? Que los alumnos demuestren lo que han conocido, ¿no? Y más aún, ¿no? Demuestren su creatividad, tratándose más aún de estudiantes de comunicación. Creo que a partir de ello, de esta experiencia, los alumnos pueden ya seguir desarrollando videos para un público. Así es, profesor Sabino. Bueno, quisiera con Natalia, y a propósito de su intervención, usted ha hablado de ese proceso de reflexión, ¿no? Y quisiera reconocer allí unos elementos, ¿no? El revisar, el repensar, incluso usted habla de la transformación, ¿no? Como que el reconstruir ciertos escenarios y bueno, partiendo de esta situación que vivimos en este instante de pandemia. Bueno, Natalia, ¿tú qué nos podrías, a la luz de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas sugerencias? ¿Cómo te aportó en tu proceso de formación todo este ejercicio, ¿no? Sí, personalmente este ejercicio de la escritura, ¿no? Fue justamente, me ayudó mucho primero con el vocabulario, que me parece que al menos al momento de aprender un idioma es una de las cosas más importantes que uno debe desarrollar, pues no más allá de cómo comunicarse, sino también lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, esta escritura justamente sirvió mucho, al menos con el quechua, también para la pronunciación, ¿no? Porque el quechua es un idioma que en donde las palabras no se pronuncian igual. Al momento en el quechua en que nosotros escribimos con H, por ejemplo, suena como una J, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo amuy con H, en el quechua se dice jamuy, que significa ven, ¿no? Entonces, este proceso de escritura fue muy valioso y ayudó mucho también para aprender un poco sobre la pronunciación de la lengua
y que justamente se ve reflejado, pues, ¿no? Con estos 4 meses de curso que hemos llevado, ¿no? Al momento de hacer el video, que tanto yo como mi compañero Iván podemos, pues, pronunciar las palabras de la forma correcta y como se debería hacer en el idioma, ¿no? Entonces, esto ha sido, este recurso de la escritura justamente ha sido muy importante para nosotros poder reconocer la lengua, también recordarla, estudiarla, ¿no? Porque es un recurso que nos sirve a nosotros, que ya tenemos nuestro propio diccionario de quechua, ¿no? A falta a veces de un material que recopile todo esto de lo que hemos ido aprendiendo en el curso. eh, y eso es básicamente para lo que nos ha ayudado pues la escritura en este proceso. Natalia, no, pues reconocer, a propósito de lo que nombras, que te ha permitido profundizar en el estudio, ¿no? Profesor Sabino, no sé si nos puedas ayudar. En este instante sabemos que hay otra estudiante que tenía la intención de acompañarlos. Ella es Angie Valenzuela. Queremos compartir porque ella también hizo todo un ejercicio. Quisiéramos compartir en este momento con nuestros asistentes la producción de ella. No sé si pueda contextualizar un poco el video que veremos a continuación, elaborado por Angie Valenzuela. Bien, muchas gracias. El video que elabora Angie está contextualizado en la ciudad de Lima y tiene que ver con los migrantes andinos, ¿no? Los migrantes andinos desarrollan una serie de actividades, ¿no? Una serie de actividades, ¿no? En la ciudad, ¿no? Actividades que generalmente están ligadas a al trabajo llamado informal, y otros trabajos bastante, digamos, desconsiderados, desvalorados, como por ejemplo dedicarse a la limpieza de las calles. Entonces, en el video vemos a trabajadoras, ¿no? A trabajadoras que en esta época de pandemia, ¿no? Sin descanso, siguen recogiendo, ¿no? Los desperdicios, la basura de las calles, ¿no? Afectándose incluso con la pandemia. Pero por otro lado también, ¿no? Un problema social se refleja ahí, el despido de esas trabajadoras, ¿no? El despido, ¿no? ¿No? Que los lleva pues al desempleo, ¿no? Y a la preocupación o desesperación de con qué van a atender o alimentar a sus hijos, y asimismo de, ¿no? El comportamiento de las autoridades, el comportamiento de la patronal, que es un comportamiento insensible. Refleja pues, una realidad cotidiana de la población migrante. Muchas gracias. Podemos observar, creo, el trabajo. Limapi limpieza punkutu harispa. Tukuy kalpankuwan haparispa. Llamkay dirichunkuta balichichkanku. Mamay, achikchakñam, hatarisaqña. Hanja puñuyraq sapa punchawmi ancha tutakama llamkanki, mamay. Ñuqa llamkasaq niptiy, mana munankichu. Estudiayniwanki. Estudiaspaykim sulkaykikunata yachachinki taytaykihina kanankupaq, allin runa kanankupaq, ayllun, llaqtan kuyakuq kanankupaq. Ama qhilla nitaq llulla utaq suwakuna kanankupaq. Ariya waway, taytayki kawsaspanmi kaynata niwarqa. Imata ruwaspaykipas wawakunatam estudiachinki nispa. Chaymi Lima Municipalidadpi llamkani. Chaypi ñuqahina warmikunawan kuska, kallikunapi tukuy ima hupakunata uhariniku, kallikunata pichaniku. Kunan kay COVID-19 unquy pachapipas manan samanikuchu achikllaymanta ancha tutakaman llamkaniku. Mana mikusqa yakumanta pisipaniku. Simiyku hatanaykupaqpas manan municipalidadqa huwankuchu. Ñam tawa llamkaq masikunapas wañunkuña, imaynaraq wawankuna kachkanku. Kunanqa Lima Municipalidadqa llamkaynikumanta hatiwachkanku contratuykichikmi tukurqunña nispa. Imatataq rurasaqku, imawantaq wawaykuta mikuchisaqku, imawantaq estudianqaku niptikupas, manan alcalde uyariwankuchu. Chaymi sapa punchaw Santo Domingo Inlisya Chimpampi Ubrirupura huñunakuniku dirichuyku balichinaykupaq.
Chaypin tukuy kallpaykuwan kaynata qapariniku. Kawsachun limpieza uriru wirayakuna. Llamkaynikurayku kaypi kachkaniku. Manam suchusaqkuchu, kaypin wañusaqku. Manamya alcaldiqa uyariwankuchu, nitaq chimpaykupi obispupas. Wakcha masinchik runakunallam asuykamuwanku, hamkunawanmi kaniku nispa. Chaynam wakcha runapa vidanqa waway, llamkay, derecho valichin. Bueno, como hemos visto y como lo ha ilustrado muy bien el profesor Sabino y nos refleja esta situación de migrantes, bueno, para ir dando cierre a este importante aspecto que hemos tratado en este momento, bueno, no sé, Iván, como parte también de su proceso de aprendizaje, ¿qué nos puede mencionar en términos de la pregunta que se ha formulado, ¿no? ¿Qué sugerencias, qué le ha aportado en todo este proceso de aprendizaje? Por ejemplo, algo más que quería mencionar era sobre un cuaderno de trabajo que realizamos en el curso, que a medida de que fuimos pasando el Quechua 1, Quechua 2 y Quechua 3, fuimos realizando un cuaderno de trabajo que nos permitía recordar lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, es como digamos, es como una guía que hemos ido realizando de Quechua 1, Quechua 2, Quechua 3 y lo tenemos en un cuaderno. Eso también es algo que rescatar porque eso nos ayuda mucho y porque siempre, cada vez que en cada clase, siempre utilizaba este cuaderno para poder aprender mejor cada vez. Eso era también algo que quería mencionar. Listo, Iván. O sea, el reconocimiento de esa memoria, ¿no? Y de esa trayectoria que se sigue al respecto. Bueno, interesante, entonces podamos cerrar este espacio porque Angie nos ha compartido también su experiencia. Nos tiene la vivencia de qué le implicó el diseño del video y algunas sugerencias para la enseñanza de esta asignatura. Veámoslo, escuchémoslo a través del siguiente video. Con el material ya preparado, en este caso con el texto de las obras de limpieza ya traducido, empecé a subrayar las líneas en las que debía dejar un espacio al momento de grabar el audio para que se pudiese diferenciar el diálogo de la historia. Grabé el audio con mi celular y empecé a buscar imágenes que tuvieran potencial de ser usadas en la realización del video. Las ordené de una animación bastante básica. Luego grabé el video, agregué el sonido y finalmente añadí los subtítulos. Respecto al orden técnico, sí tuve dificultad al momento de grabar el audio debido a que el micrófono de mi celular no era el adecuado, captaba ruido y esto no permitía que la historia se entendiese de manera clara. Respecto a la traducción, diría que mi fortaleza fue el amplio vocabulario brindado por el profesor clase a clase y aunque sí tuve problemas al inicio debido a que le daba una traducción demasiado literal y eso no permitía que la historia se entendiese de manera clara y fluida. Sí, mi profesor estuvo constantemente presente para resolver dudas y ayudarnos con este problema que ya mencioné de la traducción literal para que sea de entendimiento fluido. Cuando se llevó Quechua 1 y Quechua 2, aprendimos estructuras lingüísticas, vocabulario y también conocimientos sociales y culturales, pero la manera en cómo se desarrolló Quechua 3 durante el último ciclo hizo que estos conocimientos sean más firmes y trabajen en conjunto para la realización de textos. Mi sugerencia es que se siga incluyendo estos temas de costumbres y contemporáneos como vida urbana, problemas sociales y culturales como el que se tocó en el video, esto con el fin de reforzar los conocimientos y establecer una comunicación fluida, tanto oral como escrita en quechua. Bueno, agradecer a Angie, sin su presencialidad física o virtual en este momento, pero bueno, aquí estuvo presente. Y esas sugerencias que nos da, ¿no? Esto nos permite de alguna otra manera poder reflexionar con Francisco. En particular, Francisco, me gustaría, usted hizo quizás otro trabajo, si bien no en quechua, pero hace todo un trabajo en términos o alrededor de la historieta, es nuevamente cómo esto le aporta a su formación, pero aquí tendríamos, usted lo aclaró muy bien en su presentación, ¿no? Usted se está formando para ser profesor.
cómo esto también le aporta en ese proyecto de vida que se ha marcado, ¿no? Más adelante cuando esté ejerciendo pues su rol como profesor. A través de este trabajo, la profesora ha reforzado nuestro rol como profesores, ¿no? Nos ha preparado prácticamente porque en el futuro, cuando ya egrese y ejerza la profesión, nosotros como docentes tenemos que buscar herramientas, métodos, cómo hacer que el aprendizaje de los alumnos sea más emotivo, que haya más interés de los alumnos por estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, yo ya enseño en un colegio de nivel primario, a 5º grado, y cuando finalicé la historieta, la presenté a los alumnos y ellos prácticamente lo devoraron, ¿no? Lo devoraron, lo leyeron rápidamente porque les motivó. Caso contrario hubiese sido si, por ejemplo, en vez de una historieta les enviaba, digamos, una página de puro texto, de repente ellos lo veían como muy pesado, qué aburrido, y no lo leían. Entonces, la construcción de esta historieta nos ha ayudado a mejorar, a impulsar la didáctica de los profesores. Y ya para finalizar como experiencia, en el video, nosotros sabemos que el gato con botas tiene el acento español. Y en el video la voz del gato es mía y yo traté de impostar la voz de un español justamente y revisando ya los cursos que voy a llevar en el futuro en la carrera de educación, hay un curso que se llama impostación y ya desde ahora, desde 3er semestre, ya lo estoy ejerciendo, ¿no? Muchas gracias. No, a usted, Francisco. Bueno, profe Esther, yo creo, a propósito de sus palabras que hemos podido deleitar durante esta reflexión y ese reto didáctico, ¿no? Usted ahorita pues lo planteaba, ¿se cumplió entonces ese reto? ¿Lo alcanzaron? ¿Qué habría que hacer más al respecto? Usted ha nombrado, entre otras cosas, la importancia de que los sujetos sean sujetos discursivos. Bueno, regálenos esa reflexión fruto de todas estas experiencias que hemos vivido el día de hoy. Bien, muy satisfecha desde la posición de observadora, muy satisfecha con los trabajos de los alumnos. Yo creo que el ser parte del proyecto Acacia, el ser parte del módulo Cultiva, que son grandes escenarios de aprendizaje, pues son grandes ambientes de aprendizaje, ¿no? Y en esos grandes ambientes de aprendizaje, los lingüistas, por ejemplo, yo soy lingüista, ¿no? Me ha permitido reflexionar sobre toda mi práctica docente. Entonces, en ese sentido se ha cumplido el objetivo de promover competencias didácticas, competencias pedagógicas. Se ha cumplido el objetivo. 1. Segundo, nos ha permitido también, por las palabras de Francisco, las últimas palabras, validar un dispositivo didáctico. En los hechos se ha validado. Y como él ha señalado, los alumnos lo devoraron. Es decir, es una propuesta que nos permite desarrollar los intereses cognitivos de los alumnos en medio de las dificultades, porque hemos visto también la situación de Angie. ¿Por qué no está Angie hoy acá? Es justamente por razones laborales, ¿no? Y entonces, estas presentaciones nos ha permitido lograr muchos objetivos que van a ser el punto de partida de nuevas reflexiones, ¿no? Porque el proceso del conocimiento va así, ¿no? Hemos analizado, hemos ejecutado, estamos sintetizando en este momento y a partir de esta síntesis empezaremos un nuevo camino. Yo me reafirmo en la necesidad de promover la lectura y la escritura bajo nuevas formas en esta nueva etapa de formación de los estudiantes. Los referentes curriculares no solo son para la formación de docentes, de estudiantes de la carrera de educación, sino también para otras facultades. Y convocar a quienes nos están siguiendo a que nos hagan llegar sus ideas, sugerencias, propuestas, y nosotros también en reafirmarnos en impulsar el trabajo dentro del
el módulo cultiva en el CADEP San Marcos. Bueno, eso podría señalar. Profesora, no, profesora Esther, bueno, muy valiosas. Bueno, me gustaría entonces, a propósito de sus intervenciones, entrar en este tercer momento, intentar recoger estas ideas claves, estas ideas que ustedes nos han compartido. Entonces, permítanme recoger desde estos aspectos que he podido ir rastreando y recogiendo aquí. Bueno, en primer lugar, reconocer el carácter que ustedes le han dado a la evaluación, ¿no? El sentido que le han dado allí a la evaluación y digamos que un primer momento tiene que ver con ese proceso de reconocer las situaciones cotidianas, ¿cierto? Como esa posibilidad de construir un texto en donde se puede aplicar diferentes géneros discursivos dando cuenta de un contenido en particular. Pero además de eso, la incorporación, por ejemplo, en la primera situación, la incorporación de la lengua quechua en la construcción de textos o de la historieta y cómo se muestra un contenido en particular, ¿cierto? Resaltar el acompañamiento que ustedes como profesores, ¿cierto? Invitaría al profesor Sabino también aquí como profesores que han tenido una relevancia en todo este proceso que tenemos como docentes que somos, ¿no? Resaltar esa producción final, ¿no? El profesor Sabino presentaba el video de Angie, toda esta antesala de ver que es una situación, dando cuenta de esa situación marginal, pero cómo también dejar, y los estudiantes lo dejaron también sobre la mesa, no solo fue un aprendizaje en términos de los recursos tecnológicos, del dominio de aplicaciones, sino la puesta en escena de acciones discursivas, que fue uno de sus grandes retos, ¿no? Desde la creación de situaciones, aspecto que podría favorecer, reitero, el proceso de enseñanza. Invitaría a los estudiantes a Natalia, bueno, aquí a Natalia, a Iván, a Francisco, y quisiera decirles, bueno, las producciones que ustedes en este momento nos están compartiendo, y ya lo hemos nombrado, estas producciones se pueden constituir en dispositivos didácticos, ¿no? ¿Cómo se entendería este dispositivo didáctico? Entendidos como ese mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje, diseñado y adecuado intencionalmente para tal fin. Pues ya la palabra que has nombrado, Francisco, se lo devoraron tus estudiantes, eso ya da muestra de muchos aspectos. Que si bien fue un requisito para la evaluación, y ustedes mismos lo han llamado, y me interesó mucho eso, ¿no? Más que la calificación, trascender eso, se convierte en un recurso que les permite, entre otras cosas, tomar un reconocimiento de su identidad, de nuestra identidad cultural, ¿cierto? En donde se rescatan esas individualidades, esas esencias también culturales. Bueno, y aquí en compañía de los profesores, yo quisiera, fruto de ese documento, y como lo ha dicho la profesora Esther, este documento de los referentes, que pues tengo la oportunidad de tener aquí este documento en físico, pero también está en digital. La ventaja de estos documentos es que son recursos digitales. Es reconocer, quiero allí, me llama mucho la atención dos aspectos, ¿no? Reconocer que el profesor requiere incorporar y valorar permanentemente de manera reflexiva y crítica la experiencia de diversidad en sus prácticas docentes, ¿cierto? Y en todos los ámbitos de la interacción educativa. O sea, ese es un elemento. Y que ustedes como estudiantes, y como hemos sido todos, seremos siempre como estudiantes, estaremos aprendiendo constantemente, darnos esa posibilidad de aprendizaje, ¿no? Además de establecer el bilingüismo y el plurilingüismo de las poblaciones diversas. Bueno, para mí es muy grato estar acompañando este proceso de reflexión. Viene un momento también muy importante porque los asistentes, los que nos acompañan en este instante, también juegan un papel muy importante, ¿no? Es poder escucharlos. Sé que hay algunas preguntas o, bueno, por lo menos vi una dirigida en específico al profesor Sabino. Interesante si podemos discutir ya en estos minutos que nos quedan, poder reflexionar alrededor de ello. No sé si me ayudan, por favor, para ir formulando la pregunta. Yo aquí voy a ir buscándola. Sé que hay una pregunta dirigida a él. Permítame en un momento. Estoy aquí rastreándola dentro de... Dice acá al profesor Sabino. Dice así. Con mucho respeto, quisiera decirle que el original quechua de agua es uno.
Yacua es de los hablantes de Airama, ¿o me equivoco? Profe Sabino, ¿nos puede ayudar? No sé si es clara la traducción. Ah, aquí está, ya la tenemos ahí en pantalla. Pues es muy bueno en esta interacción poder aclarar y dialogar. Para eso están estos espacios. Bien, muchas gracias por la pregunta. En realidad, hay que entender que el quechua, así como cualquier otra lengua, tiene variedades, ¿no? Tiene variedades, ¿no? En el quechua se reconocen, pues, variedades como la que señala, la que se habla en el Cusco, la que se habla en Ancash, etc. Cada variedad, las variedades se distinguen precisamente porque los términos son distintos, ¿no? En la variedad ayacuchana, que es la variedad más extendida, no digo originaria, porque eso de la lengua original no está en discusión, ¿no? En la variedad ayacuchana, Ayacucho Chanca también se llama, la más extendida, la palabra, perdón, agua, ¿no? Digamos, en quechua es yaco, yaco, ¿no? En la variedad cusqueña es uno, ¿no? Eso no significa que uno sea más o sea menos, o sea el otro original, otro derivado, no, sino simplemente son distintas y caracterizan, pues, y son características ¿no? de las variedades quechuas, podría decirle, ¿no? Gracias, profesor Sabino. Lo hablo desde Colombia, cuando le escucho esto, ¿eso hace referencia a los dialectos? Es decir, yo tengo la lengua española y hay diferentes dialectos, ¿o así es, así es, así es. Ah, bueno, perfecto. Listo. Aquí tenemos otra pregunta e invitaría, ojalá aquí pudiésemos interactuar también con nuestros estudiantes, porque es su mirada, ¿no? La profesora Olga Lucía nos hace esta pregunta. ¿Consideran los integrantes del panel que la enseñanza del quechua debe ser asignatura obligatoria? ¿Y en qué niveles educativos? ¿Quién le gustaría iniciar como la intervención? Permítame. Sí. Ah, bueno, entonces va, profesor. Adelante. Y después Natalia. Listo, profe Sabino. Yo quisiera que más bien Natalia participe. Ah, bueno, dale. Dale, Natalia. Ok. Sí. Bueno, como mencionó el profesor anteriormente, en el Perú tenemos culturas muy diversas, ¿no? Y con estas culturas también vienen las lenguas. No solo está el quechua, también tenemos el aymara, el shipibo. Tenemos una variedad enorme de lenguas. Entonces, yo considero que tener al quechua como una asignatura obligatoria sería de alguna manera valorar una lengua y a las otras no darles la importancia que también merecen, porque todas las lenguas y todas las culturas merecen la misma importancia, ¿no? En lo que sí me parece que deberíamos, al menos el Perú como país, ya que tenemos este pasado ancestral, pues, ¿no? Que no podemos negar que nuestra historia, que nos abarca a muchos, es que haya el impulso y haya más reconocimiento justamente de estas culturas, y también dentro de las mismas culturas quechohablantes que ya existen, se motive, pues no se impulse a que aprendan su lengua, a que aprendan no solo a hablarla, porque eso es lo primero que aprendemos al momento de comunicarnos, pues no, con nuestros padres que ya hablan quechua y consecuentemente los hijos también, ¿no? Sino también a escribirla, a conocer la cultura, a poder producir también en quechua, ¿no? Ya sean textos, cuentos, videos, ¿no? Entonces, más que hacerlo como una asignatura obligatoria, más bien reforzar este sentido de identidad y también reforzar la lengua, no solo la lengua quechua, ¿no? Sino también la lengua aymara, shipibo, conibo, y muchas lenguas que existen justamente en el país y que es necesario que se refuercen, ¿no? Esta identidad cultural que viene justamente acompañada también del lenguaje. Natalia, gracias. Esta idea de no obligatoriedad, pero sí ese refuerzo, ¿no? De la identidad cultural. Y usted creo que en sus intervenciones, o así lo pude percibir, la importancia de la familia. Profe Sabino, ahora sí, ¿cómo podríamos complementar esta mirada de un estudiante? Permítame opinar entonces respecto a la enseñanza del quechua. Ha habido experiencias, ¿no? Experiencias digamos, de enseñanza obligatoria del quechua.
Por ejemplo, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se propuso, ¿no?, esa experiencia. Sin embargo, ¿no?, el prejuicio lingüístico en contra de quechua y las lenguas originarias, eso es el escollo más grande para poder, ¿no?, adoptar, ¿no?, la enseñanza del quechua en los colegios, en las escuelas. Ese prejuicio no solamente de los que no hablan quechua, de los castellano hablantes, sino también de los propios, ¿no?, quechua hablantes, que consideran, ¿no?, al quechua como una lengua disminuida. Y es que la situación económica social en que se encuentran, ¿no?, hace pues que piensen, que perciban de ese modo su lengua, su cultura. Entonces, una política lingüística que realmente busque revitalizar la lengua tiene que estar acompañada de una política económica, social, no que haga que es la población quechuahablante, que es la más pobre, que es la marginada, ¿no?, y que donde todavía persiste el analfabetismo, esa población tenga oportunidades de desarrollo económico social. Yo creo que ese es el sustento, la base fundamental para poder hablar ya ¿no?, de la enseñanza del quechua, ¿no?, siempre y cuando se mantenga ese prejuicio, ¿no? Las medidas de enseñanza del quechua o de revalorización del quechua, si bien es cierto, van a contribuir en algo, pero no va a ser significativo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se enseñe el quechua en los colegios, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Pero, ¿no?, digamos, el interés que van a poner los jóvenes en el aprendizaje va a ser influido por esos prejuicios. Entonces, ¿no?, simultáneamente se debe combatir esos prejuicios en el nivel económico social, ¿no? Porque esa situación económica está generando esos prejuicios. Bien, de hecho, experiencias, ¿no?, lamentablemente han fracasado. En la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras, por ejemplo, se ha acordado la enseñanza del quechua de manera obligatoria. Quedó en el acuerdo, ¿no? Aún no se puede llevar a la práctica por diversas razones. Una de las razones, por ejemplo, es que no hay profesores de quechua. No hay profesores, no hay un instituto, no hay una facultad que enseñe, que capacite profesores de enseñanza quechua. No hay. No. Esa es otra. ¿No? Bien, gracias. Profesor Sabino, no, efectivamente, por ejemplo, este último aspecto, ¿no? Sería un elemento a fortalecer, y quisiera rescatar de su intervención, intentar garantizar oportunidades, ¿cierto?, tanto sociales y culturales para esta población. Y de alguna otra manera, con lo que afirma Natalia, ¿no? Si esa identidad se lograra, quizás se podría tener estas oportunidades. No sé si la profe Esther, sé que hay una última pregunta, diría ya para ir también cerrando este espacio que ha sido bastante, muy enriquecedor, muy valioso. Si la profe Esther Iván o Francisco desean pronunciarse en relación a esta pregunta que nos han formulado. Dale, Francisco, sí. Dale. Sí, Francisco. Bueno, en cuanto a nivel universitario, yo considero que los estudiantes de San Marcos, por ser una universidad pública, tienen el interés de estudiar quechua. El año pasado la universidad había propuesto el quechua como un curso electivo, pero sobre los papeles ese curso no se aperturó. Entonces los estudiantes de primer año recolectaron firmas y empujaron para que el rector de la universidad aperture efectivamente ese curso. Y creo que fue un boom porque las aulas rebosaron. Las aulas tenían capacidad, creo, para 50 estudiantes y al final se matricularon 60. Entonces, yo considero que de parte de San Marcos y de los estudiantes hay mucho interés por estudiar esta lengua, ¿no? Y revalorizarla, como dijo el profesor Sabino. Gracias, Francisco, en términos de, Iván, en términos de esta intervención. Profe Esther, vamos a ir cerrando. Gracias. Sí, muchas gracias. En efecto, hay aspectos que
el profesor Sabino ha hecho alusión a algunos aspectos que tienen que ver con las condiciones en las que se enseña el curso de quechua. Francisco ha hecho ver las condiciones de la enseñanza del curso de lengua española. Eso nos reduce a una lección, la necesidad de atender el problema lingüístico, ya sea en una o en otra lengua, ¿no? Finalmente, la lengua, el lenguaje nos caracteriza como seres humanos, nos da cuenta de nuestra diversidad, de manera que es muy importante que en cada una de las asignaturas se tenga en cuenta el papel que juega este instrumento lingüístico, no solo en la configuración del sujeto discursivo, sino en la configuración del individuo social, ¿cierto? Somos individuos sociales y la vía principal a través de la cual nos formamos es la lengua, ya sea la lengua española, ya sea las lenguas amerindias. Y con ellos, obviamente, hay todo un conjunto de representaciones sociales que están en la base del dictado de las asignaturas. Y bueno, eso podría añadir. Gracias, maestra. Listo. Nos quedan dos últimas preguntas. Quisiera, como para ya ir redondeando, me parece que ambas tienen, si bien de disciplina, esta diversidad de disciplinas, ¿no? Quisiera formularlas como ustedes la ven allí en la pantalla. Una de ellas es, ¿qué aspectos, a grosso modo, podrían ser tenidos en cuenta por maestros de matemáticas de comunidades indígenas para reafianzar la identidad cultural de estas comunidades a través de la lengua? Pero permítame y formulo una última que la podríamos también relacionar porque pues es de otra disciplina, pero tiene que ver con este aspecto didáctico. Dice, ¿consideran alfabetizar a sus poblaciones quechohablantes en lectura y escritura desde el bilingüismo? Es decir, quechua y castellano. Entonces aquí hay dos preguntas en relación a esta idea. Como para ir cerrando, ¿quién quisiera abordar una o la otra? Profe Sabino, adelante. Respecto a esta segunda pregunta, ¿no? Si se consideran alfabetizar a las poblaciones quechohablantes en la escritura desde el bilingüismo quechua-castellano, no quisiera en primer lugar decirlo de una experiencia personal. Hace muchos años yo trabajé en una comunidad andina, casi monolingüe quechua. O como quiera que yo soy hablante quechua, comencé a enseñar en quechua a los niños del segundo grado, no recuerdo muy bien, el segundo grado primario, porque era más viable, no porque el aprendizaje era más, digamos, más significativo, ¿no? Sin embargo, los padres de familia a la semana vinieron en grupo a reclamarme de por qué enseñaba quechua, porque ellos no asisten a la escuela a aprender quechua, sino castellano, ¿no? Entonces, ¿no? Como ven, pues esa es una realidad que hay que tener en cuenta. Considero que en efecto, ¿no? Se debe avanzar al bilingüismo, reconociendo también las necesidades de la población, ¿no? De la población andina, de la población quechua hablante, de la población nativo hablante, la necesidad también de conocer la otra cultura, porque se convive con esa cultura, claro, en condiciones desiguales, pero se convive. El quechua hablante requiere, ¿no? Requiere la educación, requiere desenvolverse en alguna actividad, en una profesión en la ciudad, ¿no? Requiere comunicarse, interactuar con gente de la población, requiere actuar con las autoridades, entonces necesita saber el castellano. Claro. Sin embargo, se debe reforzar su aprendizaje, su conocimiento de su lengua nativa, del quechua, reforzando, consolidando su aprendizaje del quechua, se debe avanzar al bilingüismo. Creo que esa es mi opinión. Gracias. Como lo nombrábamos anteriormente, en uno de los referentes hablan de esta idea, ¿no? Cómo promover ese bilingüismo, ese plurilingüismo. No sé si alguno de nuestros estudiantes, como para cerrar con ese broche de oro, ¿qué podrían decir al respecto de esta pregunta en términos de lo que nos están indagando? No sé si van, Francisco, Natalia. ¿Natalia? No les escucho. Sí,
¿Se Sí, escucha? ahora sí. Dale. Ok. Sí, justo para complementar lo que mencionaba el profesor, ¿no? Bueno, ya les mencioné que mi familia viene de los Andes, de la ciudad de Cusco. Actualmente también tengo familia que reside ahí, ¿no? Y hace poco, bueno, antes de toda esta situación, tuve la oportunidad de visitarlos y uno de mis sobrinos justamente me mostró, pues, ¿no? Algunos de sus libros que utilizaba para ir a la escuela y me mostró que estaban escritos en quechua y que justamente les enseñaban, pues, ¿no? A escribir y a leer en quechua. Fue muy emocionante saber que estaban aprendiendo a escribir y a leer en quechua porque mis tíos, mis abuelos, si bien pueden hablarlo, no pueden escribirlo y se les dificulta leerlo, ¿no? Entonces, a ellos desde pequeños en su comunidad ahí en Cusco les estaban enseñando, pues, ¿no? Y justamente como mencionaba el profesor, eh, al principio había cierto rechazo, porque lo que se quería era que aprendan el español para que se puedan comunicar con, como mencionaba, pues, ¿no? En hospitales, en otros tipos de instituciones en donde se habla el español y el quechua no figuraba, pues, ¿no? Pero esta situación, al menos pude observar que de alguna manera se está tratando de revertir, ¿no? Mis familiares, ¿no? Con esta experiencia tenían este libro, que debo admitir que por un momento me dieron como que ganas de pedírselo prestado, ¿no? Para yo también seguir estudiando. Eh, pero bueno, ahí me quedó esa experiencia y como mencionaban con respecto a la lengua y a la cultura, pues, ¿no? Que es muy importante reforzar justamente su identidad cultural, ¿no? Y no dejarles de lado este conocimiento científico que puede existir, como ya sea la matemática, la biología, la química, la física, ¿no? Porque el conocimiento a mí me parece que se debe difundir y que si se difunde en lenguas originarias sería algo muy bueno, ya que estaríamos haciendo que el conocimiento llegue a todos y que el conocimiento de alguna manera sea más inclusivo, ¿no? Para que todos podamos formar parte de este mundo de la ciencia que es muy bonito. Natalia, agradecerte pues esa última intervención. Yo quisiera, hay un comentario aquí también, de acuerdo, se trata de una política lingüística y de acciones pedagógicas que propendan por el bilingüismo. Bueno, no queremos dejar de contestar, pues no tenemos quizás ahorita el espacio, el tiempo, pero quisiéramos referirnos a la pregunta en relación a las matemáticas. Profe Esther, ¿le gustaría allí aportarnos desde su intervención? Sí, gracias. Como se ha señalado, la enseñanza de las lenguas amerindias, la enseñanza de la lengua en general, tiene que enfrentar muchas representaciones sociales que en muchos se convierten en unas trabas, ¿no? Entonces se piensa que, que los bilingües no pueden estudiar matemática o que los que hablan quechua no pueden aprender matemática. Y entonces el profesor de lengua y la investigación también en las áreas de matemática, todo el pensamiento matemático en quechua está pendiente y requiere ser abordada por la academia, ¿no? Yo veo con mucho gusto el planteamiento de aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta para la construcción y el diseño de una política lingüística que propenda al desarrollo armonioso de todos los hablantes bilingües, plurilingües, etcétera, ¿no? En todo caso, el nombre del grupo Cultiva, el equipo Cultiva, tiene esa preocupación. Bien, gracias. Listo. Profesora Esther, muchas gracias por su intervención y usted misma lo ha mencionado. Bueno, sea el momento para dejar esos nuevos retos y ojalá que en conjunto con esta interacción, con estos escenarios que tenemos de compartir diversas experiencias, podamos seguir fortaleciendo y bueno, desde nuestro rol como educadores o desde nuestro rol como estudiantes, seguir aportando al sistema educativo en general.
Bueno, no me resta sino de agradecerles este espacio, su participación, valorar cada una de sus experiencias. Profesor, bueno, a los estudiantes, Natalia, Francisco e Iván, continuar con este entusiasmo para que, como lo dijo Francisco, quizás sus estudiantes el día de mañana sigan devorando esos contenidos. Bueno, muchas gracias por su participación. Al profesor Sabino y a la profesora Esther por pensarse de otra manera el acto de evaluación, el poder reconocer esa cultura, el poder reconocer esos escenarios posibles para articularlos al ámbito educativo. Muchas gracias por su participación. Me restaría decirle a los que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias por estar allí presentes desde la pregunta, la observación, aquellos elementos que permiten enriquecer este espacio. Bueno, recuerden que están, bueno, como aparece aquí en la pantalla, si desean profundizar mayor información sobre lo que hemos compartido el día de hoy, pues aparecen los correos electrónicos de cada uno de los panelistas y también de la red Acacia, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy grato el poder compartir, el poder moderar este espacio y bueno, hasta otra oportunidad en la que podamos compartir estos saberes. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.